La Secretaría de Salud confirmó el primer caso en México de influenza H3N2 subtipo K detectado en la Ciudad de México. Aclaró que no representa motivo de alarma, pues el paciente ya se recuperó y la variante es similar a la influenza estacional. Sin embargo, obviamente está recomendando extremar precauciones. Informó que se mantiene vigilancia epidemiológica y que la vacunación es la principal medida de prevención. A pesar de que no representa riesgos, las autoridades pidieron estar alerta ante los síntomas. Ahí los tiene usted en pantalla. Entre estos está una fiebre mayor a los 38 grados, dolor de cuerpo, garganta y cabeza, escalofríos, tos, congestión nasal o pérdida del apetito. En niños puede presentarse molestia en el pecho, mareos, vómitos y ojos llorosos o rojos. Para hablar un poquito más sobre este tema, agradecemos mucho que nos tome la comunicación, como siempre, a nuestro médico de cabecera, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de riesgos epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Hola, Liliana. Buenos días. Saludos al auditorio y gracias por invitarnos. Pues si no nos vemos en el año, sin duda alguna, en este sí o sí estamos teniendo contacto con usted. Y le agradecemos mucho un poco para dimensionar justo esta variante de la influenza. Ya hablamos que las autoridades de salud dicen, oh, a ver, tranquilos, no es para alarmarnos tanto, sin embargo sí hay que ponerles atención, doctor. Sí, bueno, lo que estamos viendo es el avance de la influenza estacional, o sea, hasta ahorita lo que han descrito otros países con este virus en particular es que les ha generado varios problemas y pues simplemente hay que estar pendientes. En México todavía no ha representado un problema, seguimos teniendo una temporada de influenza relativamente baja, de hecho estamos por debajo de lo del año pasado y de los 3 años previos. Estamos teniendo una temporada de influenza que apenas va comenzando y el llamado pues precisamente es a evitar contagios, a mantenernos informados y desde luego pues avanzar en la vacunación, sobre todo de las personas de mayor riesgo. Doc, buenos días, gusto saludarlos, David Medrano de este lado. Oiga, con la actualidad que hoy, pues si uno no está enfermo, conoce a gente que está enferma en el trabajo, en la casa, en la escuela, ¿es este tipo de influenza nueva? Bueno, estrictamente no hay diferencia en la presentación clínica. Okay. La gente no se va a dar cuenta si tiene el virus H3N2, el de antes, o el del subclado K, o si tiene el virus H1N1, incluso los virus tipo B. Los síntomas van a ser los mismos. Entonces, eso es muy importante. Se previene de la misma manera. La vacuna aparentemente va a ser efectiva. Los tratamientos son efectivos. El oseltamivir sigue siendo efectivo. El diagnóstico es el mismo, el manejo de los pacientes es el mismo, los factores de riesgo son los mismos. O sea, por eso yo habría diciendo que estamos pues frente al avance de la influenza estacional, ¿no? No habría mucha diferencia entre saber si tienes este tipo en particular de virus o el H1N1, que sigue siendo el más prevalente ahorita en México. La mayoría de los casos son por ese tipo de virus, y las medidas pues son las mismas que aplican para la influenza en general. Oiga, Doc, hay quienes le están llamando la supergripa y esto no es correcto. ¿Por qué? Sí, esa es una buena observación. Muchos yo creo que lo hacen para llamar la atención y que la gente acuda a sus informaciones, ¿no? Y entonces le dé clic y eso pues significa algún beneficio para ellos o para tratar de diferenciar contenidos, ¿no? Hasta ahorita no hay elementos que indiquen que es una supergripa. En algunos países han tenido lo que les pasa cada año, que es, pues detectan hospitalizaciones, incluso saturación de algunas unidades, ponen cubrebocas en las unidades médicas, en algunas situaciones en particular, pero es un virus que causa pues prácticamente la misma influenza que los otros. No causa una enfermedad más grave, no se transmite más, no se le escapa a los anticuerpos de las vacunas ni al tratamiento. Entonces, no es adecuado decirle supergripa porque no hay ningún elemento que nos indique esto. Y sí, por el contrario, pues puede asustar a la gente y generar algo de confusión. Además, acuérdense, todas las infecciones respiratorias se contagian igual,
Así que pues tenemos que hacer lo mismo para detenerlas a todas, o sea, COVID, influenza, virus sincicial respiratorio, tosferina, incluso la neumonía, gripas y catarros. Todos los vamos a detener con el cubrebocas cuando tengamos síntomas, la ventilación, la higiene, la sana distancia y el reposo, ¿no? Doc, a 5 o 6 años justamente de la pandemia, pues los investigadores, los científicos, ¿cómo han detectado justamente las variantes de todas estas enfermedades respiratorias? ¿Se han vuelto más contagiosas pero más mortales, al revés? ¿O cuál ha sido la variante que se ha podido notar? Bueno, después de COVID vimos un cambio en el comportamiento de las infecciones respiratorias, David. Eso es muy interesante porque haz de cuenta que el COVID llegó a hacer un borrón y cuenta nueva y después pues los microbios de las infecciones respiratorias se fueron reacomodando. La tosferina, la influenza misma. De hecho, uno de los virus de influenza prácticamente desapareció porque el COVID lo quitó del camino, ¿no? Hay un sistema de vigilancia epidemiológica para estas infecciones respiratorias, que es el famoso sistema Centinela. Ese ya estaba desde antes, incluso desde antes de la pandemia de 2009. Y es un sistema que tiene un monitoreo en 461 unidades médicas en todo el país y está tomando muestras en los pacientes ambulatorios, 1 de cada 10, y en los pacientes hospitalizados, ahí sí en todos los pacientes hospitalizados por infección respiratoria. Y con esas muestras se analiza y se detecta cuáles son los microbios que están causando las infecciones. Y con ese sistema es con el que podemos decir ahorita que la influenza está baja, ahorita todavía en México, COVID todavía está bajito y todavía no entramos de lleno en la temporada invernal. Y ahí en ese sistema es donde se va a detectar, quizá con 2 o 3 semanas de retraso, pero ahí se va monitoreando la presencia y el comportamiento de los microbios. Pero ya lo decías bien, o sea, el indicador más sensible es en la casa, en la oficina, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, porque alguien tiene gripe o catarro o alguna alergia, así que pues ahí es donde tenemos que extremar las precauciones. Doc, un par de preguntas. Aquí tienen 2 dudas. A ver, la primera sería, tengo gripa, me tengo que hacer la prueba, ¿sirve de algo? ¿Me saldría un falso positivo o un falso negativo ya sea de influenza o de COVID? O sea, vamos, tengo gripa de algo y voy corriendo a hacerme una prueba. Bueno, lo primero sería que una gripa así sencilla no necesitaría hacerse pruebas. Habría que hacer alguna prueba en caso de que tengas síntomas fuertes, ¿no? Como fiebre, ataque al estado general, dolor muscular, dolor articular, ¿no? Que sea como una enfermedad más fuerte que lo de una gripa y un catarro que te va a dar nariz tapada, un poquito de ronquera y malestar en la garganta, ¿no? Ahí hay una diferencia importante. Cuando hay fiebre, cuando hay ataque al estado general, dolor de articulaciones, dolor muscular, tos, ahí sí valdría la pena acercarse a los servicios médicos. Si se piensa que sea influenza o COVID, pues sí valdría la pena hacer una prueba para diferenciarlos, porque el COVID se maneja de una manera y la influenza se maneja de otra. Hay un antiviral específico para la influenza que se tiene que dar antes de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. Entonces, ahí sí valdría la pena. Pero si es una gripa o catarro leve, no es necesario simplemente evitar contagios en la comunidad. Y la otra era que también estaban preguntando un poco sobre la necesidad de vacunarse influenza y COVID prácticamente al mismo tiempo. Unos decían que si van a salir de viaje al extranjero, si lo tienen que hacer forzosamente. Y yo le sumaría acá, aunque no salgas, pues. Sí, bueno, todos los grupos de riesgo, las personas que tienen mayor riesgo o de contagiarse o de que si se contagian se desarrollen una enfermedad grave, se tienen que vacunar. O sea, las embarazadas en cualquier trimestre se tienen que vacunar porque su sistema inmune está pues debilitado por el embarazo, se prepara para eso y eso puede provocar alteraciones durante la respuesta a las infecciones y es mejor que estén vacunadas contra tosferina, contra
contra COVID y contra influenza, ¿no? La vacuna de sarampión no se le pone a las embarazadas, pero todos los mayores de 60, los menores de 5, los que tengan alguna enfermedad respiratoria, cardiovascular, los que tengan algún tipo de cáncer, obesidad, diabetes, hipertensión, por ejemplo, el personal educativo que da clases frente a grupo, las personas que atiendan clientes, que vean a mucha gente en el día y que su riesgo de contagiarse sea también mayor, el personal de salud y los viajeros, ¿no? Sobre todo los viajeros internacionales, pues que también pueden irse a encontrar en cualquier avión, en cualquier sala de espera, en cualquier otro lugar a los microbios que están circulando en otros lados. Y pues lo mejor es que estén protegidos, sobre todo si tienen algún factor de riesgo individual. La vacuna de COVID y de influenza se puede poner al mismo tiempo, no pasa nada, una en un brazo, otra en el otro, y es mejor que estén protegidos. Y acuérdense, las vacunas protegen de la enfermedad grave, de la hospitalización, de la muerte. No evitan los contagios, así que esos vamos a frenarlos con el cubrebocas, con la higiene, con la ventilación, con el aislamiento. Y estar pendientes pues de cómo se va desarrollando la temporada. Bueno, pues sin duda alguna, doctores, como siempre le agradecemos el poder sentarnos un poquito a analizar. Yo creo que la población en gran medida, pues también por una parte tiene mucho miedo después de lo que ocurrió hace 5 años, una pequeña gripa, y se espanta mucho. Y entonces lo cierto es que hay que tomarlo como debe de ser, por eso siempre nos acercamos a usted al final del día. Es nuestro súper experto de confianza y le tenemos, siempre estamos aquí molestándolo. Y es no preocuparnos de más, es atendernos. Exacto. Y ocuparnos al final del día con la importancia que ello amerita sin entrar en pánico. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, gracias como siempre, le mandamos un abrazo grande. No sé si lo vea todavía antes de que acabe el año, pero ya sabe que del Telediario Matutino lo queremos, lo respetamos y le mandamos un gran abrazo. Con muchísimo gusto, Liliana, les mando un abrazote, que tengan bonitas fiestas, que sea un buen cierre de año, que el siguiente venga con lo mejor, y hay que seguirnos cuidando. Ya aprendimos que pues los microbios van y vienen, sí, y tenemos que evitar que se contagien y que contagien a los más vulnerables. No es una situación como la del COVID, es muy diferente. Para la influenza tenemos muchas herramientas que no teníamos para el COVID, pero no hay que confiarnos, hay que cerrarle la puerta al COVID, a la influenza, al sarampión, a la varicela, a la tosferina, todas las infecciones que se transmiten de la misma manera por gotitas respiratorias. Así que les mando un abrazo, que tengan bonita semana. Gracias, igualmente, abrazo grande.